Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las vanguardias artísticas del siglo XX. Esto continúa siendo la modernidad, que es el tema que venimos viendo, ¿sí? Solo que la modernidad concluye a mediados del siglo XX, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. Digamos, hablando de la pintura, abarca el siglo XX. Entonces, bueno, eso les quería explicar. Y empezamos con el tema de qué es vanguardia en el contexto artístico, ¿sí? El término hace alusión a las corrientes artísticas que plantean una ruptura con las formas establecidas, movimientos surgidos en Europa, eh, como ya lo hablamos, el origen de la mayoría de las expresiones de arte empiezan en Europa y se expanden a todo el mundo. Si bien hay también en Latinoamérica expresiones de arte, pero vamos a ver estas que se expanden a nivel mundial, ¿sí? Desarrolladas desde 1905 hasta final de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1945. ¿Cuál es el contexto? Fuerte conmoción intelectual en toda Europa, en toda Francia y Alemania, ¿sí? Específicamente. Transformación técnica y económica, producto de los efectos de la segunda revolución industrial, electricidad y petróleo. Entonces, hablamos que el contexto es el contexto de guerra, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial, del inicio de la Segunda. ¿Qué pasaba? La gente estaba conmocionada, la gente estaba triste porque sufría pérdidas, tanto de sus casas, de seres queridos. Era como una gran angustia que se vivía en los países de Europa, ¿sí? Y vanguardia, el término que podemos encontrar en el diccionario es que es la primera formación que, que está en el grupo de los que van a pelear en la guerra, ¿sí? Por eso le pongo esta imagen. La primera formación es lo que llaman vanguardia. ¿Y qué hace la primera formación? Van al choque, ¿sí? Entonces, por eso se lo relaciona con estas expresiones artísticas que surgen en estos años. También tiene que ver el contexto, son los nuevos transportes, por ejemplo el automóvil, la revolución en el campo del saber, que es Freud y el psicoanálisis. No vamos a profundizar tanto en quién es Freud, pero sería interesante que ustedes sepan porque es una persona muy importante en la historia de la humanidad, porque da un giro a lo que veníamos pensando antes de lo que era el ser humano. Él empieza a hablar del inconsciente que nos maneja. Es todo un tema muy interesante. Quizás ya lo sepan, pero estaría bueno los que no saben que profundicen en eso. Tras la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, la sociedad occidental se cuestiona los valores sobre los que se ha sentado tradicionalmente. Todo se cuestiona porque había una idea de cuando empiezan a surgir las maquinarias de la revolución industrial, los medicamentos, las fábricas que trabajaban por el hombre, se, se pensaba que se venía un mundo ideal, se pensaba que el hombre iba a vivir eternamente porque ya había solucionado todo. Pero tras esta revolución en las maquinarias surgen los conflictos y surgen las armas. Entonces, como que esta misma herramienta en la que ellos se basaban para tener un mundo mejor, también les genera esta herramienta para matar y para tener estos conflictos que son las guerras y que generan mucho daño en las personas. La ruptura en el arte con los estilos anteriores. En el arte siempre se rompe con lo anterior, pero específicamente en este tiempo, en este contexto histórico, iban como muy al choque. O sea, no era, bueno, este estilo por ahí capaz que ya pasó de moda, vamos con otro, no, venían así con una revolución y decían, no, esto está mal, hay que empezar de nuevo, pintemos de otra manera y cambiaban todo, ¿sí?
Algo muy importante de mencionar con respecto a esta revolución en el arte es que entre todo esto también se aparece la cámara de fotos, ¿sí? Cuando aparece la cámara de fotografías, el artista ya se libera de esa necesidad de mostrar lo que veía, porque antes a los artistas les pagaban para hacer retratos, ¿sí? Entonces tenían que imitar la forma real lo más fiel posible. Después aparece la cámara que hace ese trabajo, entonces como que los artistas se liberan y dicen, bueno, hagamos otra cosa ahora. Hagamos nuestras representaciones, pero de la manera en que nosotros lo vemos, de una manera muy particular, ¿sí? Que ya la vamos a ir viendo. Voy a mencionar las vanguardias más importantes. Puede haber más o puede ser menos que estas, porque según distintos autores pueden ser diferentes, ¿sí? Pero en lo que la mayoría coincide son estas que yo las menciono acá, ¿sí? Que es el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, ¿sí? Vamos a ir analizando una por una. El fauvismo, nacido en 1905 en el Salón de Otoño de París, en un salón de exposición, y terminado en 1911. Se darán cuenta que son poquitos años, o sea, son tan este, eh, explosivos, tan rápido todo, que son poquitos años que dicen, no, bueno, cambiemos, ahora veamos otra cosa. Es todo, no hay nada permanente, todo efímero, rápido. Y bueno, acá se evidencian los años que duran, ¿no? Que son los años en que está como más presente este movimiento, pero puede seguir, puede haber un artista que siga pintando como ellos, ¿sí? Un crítico de arte, al ver los cuadros expuestos en esta exposición, comentó que eran unas fieras por la violencia en el color, porque ellos usaban colores muy fuertes que pueden verse como violentos. Y fieras en francés se dice faux. Entonces ellos adoptaron el nombre fauvismo, porque como que se sentían como unas fieras, ¿sí? Por el color. El fauvismo más que nada se caracteriza por el color más que por la temática, ¿sí? Bueno, características, el predominio del color sobre el dibujo. A veces no importaba tanto el dibujo, pero el color tenía que ser fuerte. Independientemente del dibujo, el color era el protagonista de la obra. Utilización de colores muy exagerados, muy contrastados entre sí. Eran colores incluso no reales, o sea, podían hacer la piel de color verde y que no era de todo real y estaba bien igual, ¿sí? Porque ya no tenían que imitar la imagen fiel de la persona, del retrato, porque para eso estaba la cámara, ¿sí? Eh, Temas siempre suaves, nada agresivos, trataban de transmitir calma y sentimientos de placer. Ejemplos, paisajes, personajes en habitaciones, naturalezas muertas. El arte era subjetivo, los colores no se correspondían a la realidad, que es lo que le acabo de decir. Podía ser un perro verde y estaba todo bien. Era subjetivo, era yo decido qué color va a ser mi personaje. Vamos a ver un ejemplo de un artista de este movimiento que es Henri Matisse, el más representativo, el más importante, ¿sí? Miren, ya había cámara de fotos que los retrataban. La habitación roja es uno de los ejemplos de su pintura. Miren cómo predomina el color, cómo se lo puede notar como muy violento, muy chocante, muy contrastado entre sí. Un verde al lado de un azul, de un rojo, son colores fuertes y puros. A eso se refiere con que son como fieras, ¿sí? Como que chocan. Eh,
y ven la temática, la habitación, esta es la danza, que es una temática que puede generar placer, un baile, eh, pero los colores son como muy fuertes y contrastados, ¿sí? Y bueno, esta es otra pintura que, que es muy importante en el fauvismo, que se llama la raya verde. Se ve una raya verde en la cara y es por la interpretación de la luz o el reflejo en el que la cara tiene y le genera una luz verde porque en, la, en, en los colores reales puede haber una luz tenue, verde o azul en la cara, o sea, es normal, pero no se la evidencia tanto como acá, ¿sí? Porque ellos expresaban muy fuerte el color. Vamos ahora con el expresionismo. Posee límites cronológicos e imprecisos, o sea que no se sabe bien cuándo empezó, cuándo terminó. Se trata de una tendencia nacida en Alemania, desarrollada entre 1910 y 1920. Sin embargo, hay realizaciones expresionistas fuera de Alemania y en épocas anteriores y posteriores, por eso es medio impreciso. Ausencia del manifiesto inicial. O sea, no tenía ningún manifiesto. Los pintores expresionistas trabajaban de forma autónoma y fue la crítica la que los agrupó en esta corriente. Decían, bueno, este expresionista. No es que había un grupo que pintaba expresionistamente. Corriente desarrollada en todas las artes, o sea, en la pintura. Vimos el expresionismo en la arquitectura, también en la literatura, hay literatura expresionista. Situación histórica de Alemania complicada. Clima moral, político, en decadencia, crisis económica. Alemania es protagonista del movimiento nazi que fue como muy traumatizante para todos los habitantes de Alemania, ¿sí? Imagínense que sufrieron muchos ataques, mucho sentimiento de dolor, permanecía de angustia por las guerras, por la violencia con la que se manejaban en el ámbito político. Las características del expresionismo en la pintura es la insistencia, en la libertad individual. Eh, o sea que eran libres de pintar lo que querían, digamos, cosas absurdas no importaba, ellos lo hacían. Primacía de yo, artistas bucean en su propia amargura, muestran la imagen de un mundo que ha perdido sus objetivos. En el expresionismo hablamos de la expresión del ser humano y en este caso específico de los alemanes, la expresión de la tristeza, de la angustia, del dolor, eso se ve muy reflejado. Por ejemplo, veíamos, quizás acá tiene la violencia del color igual que el fauvismo, pero acá se destaca más la temática, que son cuestiones tristes, de soledad, que ya la vamos a ver. Colores violentos, igual que el fauvismo, temática soledad y miseria, primacía de la expresión subjetiva frente a la impresión objetiva del impresionismo. En el impresionismo, que es anterior a todo esto, se veía la impresión objetiva, o sea, lo que veían trataban de plasmarlo, ¿sí? En cambio, acá era la expresión subjetiva, expresaban lo que ellos sentían, ¿sí? Recreación temática de lo morboso, lo prohibido, insistiendo en lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico y lo pervertido. Muchos temas oscuros, ¿sí? Edvard Munch era un artista que se destacaba en el expresionismo. Acá vemos un trabajo de amor y dolor. ¿Qué se ve acá? Un abrazo, pero no es un abrazo de felicidad. Hay un clima oscuro, doloroso en todo esto, ¿sí? La pubertad, hablamos de una cierta edad, pero no se la ve feliz, no se la ve contenta, se la ve desnuda, se la ve expuesta, se la ve
con una gran sombra negra que puede tranquilamente llamarse un sentimiento de angustia. Y este que es el más conocido de todos, que seguramente lo vieron en diseños de un montón de cosas, que es El Grito de Edvard Munch. Eh, y es eh, la representación de una persona angustiada gritando de desesperación, de dolor. El cielo es tormentoso, las aguas son tormentosas, las pinceladas, o sea, uno ve la violencia de la pincelada, porque no es que es una pintura suave, pensada, sino que es como violento. Se nota eso, se nota el sentimiento del pintor. Bueno, ahora vamos con el cubismo. Se desarrolla aproximadamente entre 1907 y 1914, de la mano del español, acá vamos a España, Pablo Picasso. Es muy conocido Pablo Picasso. Rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En el Renacimiento nace la perspectiva, que es lo que te ubica, lo que a uno lo ubica en el espacio, ¿sí? Eh, para saber, y de esa manera se representa lo que está más cerca, más grande, como nosotros lo vemos, y lo que está más lejos, más chico, y así es una ubicación en el espacio, la perspectiva. ¿Qué hace Picasso? Rompe con eso. ¿Por qué? Porque para hacer una perspectiva excelente, fiel a la realidad, ya estaba la fotografía. Entonces, él rompe con eso porque se le da la gana de representar de otra manera. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas. Usa mucho geometrismo, fragmentados en líneas y superficies, fragmentando. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es como que él quiere pintar en 3 dimensiones, pero lo hace en una sola. Entonces, lo que se vería en la cara así, y se vería de frente, se vería de costado, él representa todo en el mismo plano. Em, por eso es muy importante acá esta descripción de la perspectiva múltiple. El término cubismo no fue propuesto por los mismos pintores, sino por la crítica especializada del momento, en voz de Luis Bourgeois, quien afirmaba que las obras estaban formadas por pequeñísimos cubos. Acá está Pablo Picasso, que es el representante más importante del cubismo. El cubismo se divide en distintos grupos, ¿sí? En 3 grupos específicos, pero no vamos a ahondar en esto porque necesito que sepan más que nada cómo se representa el cubismo en general. Este es un cuadro muy conocido de él, el Guernica. ¿Qué es lo que se ve ahí? Me encantaría preguntarle y que me describan. Yo les cuento lo que veo. Veo gente sufriendo, veo gente torturada, pedazos de personas. Guernica es una ciudad que tuvo una guerra civil en la que murieron muchas personas. Cuenta la historia de que Pablo Picasso tenía un amigo ahí y sufrió con mucho dolor esta guerra. Entonces la quiso representar. Representa el dolor de, de la guerra, ¿sí? Por eso se ve acá, se ve pedazos fragmentados, porque, bueno, porque había mutilaciones y todo eso que genera esta violencia. Las señoritas de Aviñón son mujeres representadas en todos sus ángulos. Por eso se las ve las narices como de costado, pero los ojos de frente y las partes del cuerpo geometrizadas. Se entiende más o menos cómo cambia la perspectiva clásica a esta múltiple. Y se ven mucho los rostros como máscaras, porque él tenía mucha influencia de otros países, de África, por ejemplo, que usaban mucho máscaras, y él lo representaba acá en sus pinturas. Los 3 músicos es otra pintura muy conocida,
en el que hace una especie de collage con los personajes, los super sintetiza en formas geométricas y sin embargo podemos ver la representación de tres músicos con sus instrumentos. Ahora vamos a ver el futurismo. Este es uno de los más violentos, de los más heavy, los que vienen al choque, pero al choque. Nace en Italia en 1909 con la publicación del Manifiesto Futurista. Ellos sí tenían un manifiesto, de que lo escribe Marinetti en Italia, y finalizó al acabar la Primera Guerra Mundial en 1918. Es un movimiento de ruptura que se rebeló contra el arte convencional existente, con todo el arte, incluso estaban en contra del arte, así decían ellos. Pretende destruir la obsesión por lo antiguo, decían, dejemos de pintar cosas viejas, cosas del pasado, tenemos máquinas, fábricas, autos, hagamos cosas nuevas. Exaltación de lo joven y lo nuevo, valores desarrollados por los futuristas, la velocidad y el dinamismo. La velocidad donde se ve en los aviones, en los autos, en los trenes, el dinamismo de la vida moderna. Hablamos de la máquina, la ciencia, la tecnología. Desechan temas antiguos como el retrato y el desnudo. Ninguna forma es estable. Aparece y desaparece rápidamente. ¿Qué se refiere? Que ellos tratan de pintar el movimiento, porque lo que se veía en ese tiempo mucho era el movimiento de las máquinas. Ellos los impresionaba esa temática, entonces querían representarla. El movimiento multiplica las formas y la deforma. ¿Qué pasa cuando vemos algo rápido corriendo o moviéndose? No vemos la forma que tiene, entonces a eso se refiere con que se deforma. El ser humano deja de ser el centro de las cosas y los cuadros son luminosos. Bueno, esto no lo voy a leer todo, pero es el manifiesto futurista que les he mencionado, que ellos dicen como si fuesen una religión, así como muy específicos. El futurista tiene que ser así. Voy a leerles uno. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales en nuestra poesía. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Por ejemplo, son algunos postulados del manifiesto. Ellos no solo eran pintores, bueno, sabemos que estas vanguardias se pueden ver reflejadas en arquitectura, en la música, en la pintura, y, estos futuristas se veían reflejados en casi todos ellos, y de hecho tomaban una actitud futurista que habla de todas estas descripciones de que eran violentos, que les gustaba el peligro y todo esto. Entonces era como casi performático, como que eran actores, se tomaban una actitud diferente. Luigi Russolo no es muy conocido, pero es uno de los representantes del futurismo. Acá hay una representación que se llama dinamismo de un automóvil. ¿Qué es lo que se ve acá? Es un automóvil yendo a mucha velocidad. Él lo quería dibujar andando, pintar andando, y esa fue la manera en que decidió hacerlo, ¿sí? Se puede ver o imaginar que algo está en movimiento ahí. Y no está la forma, está deforme porque el movimiento genera eso. Dinamismo de un tren. Este es un tren que se lo ve a mucha velocidad también. Ellos estaban impactados por esto, por eso lo representaban, lo querían mostrar. Y este que me parece súper divertido, dinamismo de un perro. Es un perro corriendo a toda velocidad y bueno, muy tierno representado acá, como si fuese un abanico, ¿sí? Esa es la deformación que él ve, pero así se ve. Igual que los pies de la señora que lo lleva, que evidentemente es una señora, y la cuerda, todo se multiplica. Y todas estas descripciones las que les he leído hace ratito, ¿sí? Está muy claro. Vamos ahora con el dadaísmo. Surgió en Europa en el año 1916, también conocido como movimiento Dada, así.
Esta vanguardia fue creada por un grupo de la Primera Guerra Mundial refugiado en 1916 en Zúrich. La elección del nombre Dada no tiene ningún significado específico. Se dice que lo eligieron así. Agarraron un diccionario, lo abrieron y la primera palabra que aparecía iba a ser el nombre. Y surgió el nombre Dada. Representado como un acto no racional, casual, eran algunas de las principales características del movimiento. Surgió como reacción intelectual ante los destrozos de la Primera Guerra Mundial. Reaccionaba ante el destrozo tremendo de los sufrimientos que generaba la guerra, de las pérdidas que generó la guerra, el dolor. ¿Cuáles eran las características? Explotaban el absurdo, recorriendo el mal gusto y la provocación. Eran muy absurdos. No les importaba que no tenga sentido algo. Ellos lo mostraban igual. Utilizaban cualquier técnica y tema para escandalizar al espectador. Les gustaba mucho escandalizar al espectador. Muy parecido al futurismo. Marcel Duchamp es el representante más conocido del dadaísmo. Miren esto, la Gioconda de Marcel Duchamp. Esta pintura la conocemos un montón porque es una pintura clásica del Renacimiento de Leonardo da Vinci. ¿Qué hace él? La agarra y le pinta bigotes. Y dice, esta es mi obra. Yo he citado una obra muy famosa y la he personalizado. Y esto tenía sentido para el dadaísta, porque se burlaban de lo establecido, de esta pintura tan importante, tan histórica, que nadie se hubiese atrevido a burlarse de ella. Los dadaístas lo hacen. Después esto, el azar. Esto es un urinario, ¿sí? Un urinario de hombres. Marcel Duchamp lo eleva a categoría de arte. Le pone nombre fuente por esta expresión de que tira agua. Y le dice, esto para mí lo lleva a un concurso de arte, ¿no? Y dice, esto para mí es arte, es una fuente. Yo veo una fuente acá. O sea, utiliza elementos de la vida cotidiana y lo pone en un pedestal y dice, esto es arte, y para los dadaístas es arte, ¿sí? Puede ser absurdo, sí, pero ellos utilizaban el absurdo. Bueno, acá está la explicación que más o menos le di. Ahora vamos con el surrealismo. El movimiento artístico y literario, o sea, hay mucho de arte plástica y de literario en el surrealismo, surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial, que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Habíamos hablado de Freud y el psicoanálisis. ¿Qué hacía Freud con el psicoanálisis? Decía, los humanos no actuamos de forma racional. Hay algo que nos mueve, que nos controla, que es el subconsciente, el inconsciente. Bueno, ellos trabajan con ese inconsciente. En 1924, en París, André Breton, escritor y poeta francés, escribió un manifiesto que después de cortar relaciones con el líder del movimiento dadaísta, y así nace el surrealismo. Tiene un manifiesto también, al que muchos consideran la última de las grandes vanguardias. El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud, La interpretación de los sueños, en el que el autor explora la idea de que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, lo que les acabo de decir, es decir, aquello de lo que mayor parte del tiempo las personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. Salvador Dalí es el más conocido surrealista. Quiero explicarles cómo es que los
los surrealistas intentan llegar al inconsciente, que creo que acá no está escrito, a través de las drogas y del alcohol y de los sueños también, como lo analiza Freud. Ellos pensaban en que cuando uno está alcoholizado o bajo el efecto de las drogas, llega a su inconsciente. Entonces ellos se juntaban a drogarse, a tomar y pintaban de esa manera. También decían que se despertaban y apenas se despertaban querían pintar porque era como la reminiscencia todavía del inconsciente que ellos tenían, ¿sí? Bueno, estas son las obras magníficas de Salvador Dalí, que es un español. Eh, La tentación de San Antonio es esta obra, es toda una historia, toda una mezcla, es tal y como uno ve los sueños, ¿sí? Nunca tuvieron un sueño en que tenía la cara de una persona y estaba en la casa de otra que no tenía ninguna conexión. Bueno, eso es lo que intenta representar los surrealistas, eso absurdo de los sueños. Galatea de las esferas, Gala era la esposa de Salvador Dalí y está representada acá con esferas, ¿sí? La persistencia en la memoria, acá hay cosas absurdas como un reloj representado como el tiempo que se derrite, ¿sí? Y ahora repasamos un poquito. La vanguardia más importante son el fauvismo. ¿Qué podemos hablar de fauvismo? ¿Qué son fieras? Es el desborde de color. Expresionismo, la representación de la expresión de los sentimientos. Expresan lo que siente cada uno. Cubismo, ¿qué vemos en el cubismo? Las formas geométricas. Son como palabras claves para que ustedes puedan recordarlo. Porque es súper fácil deducirlo a través del nombre, ¿sí? Y ustedes creo que lo van a hacer fantástico. Futurismo, ¿de qué me está hablando? ¿Del futuro? ¿Qué hay en el futuro? En el futuro que ellos veían. Los autos, las máquinas, los avances tecnológicos, la velocidad. Era tan impactante para ellos la velocidad. Pasar de un caballo o de algo, este, o de caminar a una máquina, imagínense. Dadaísmo. Reacción contra la cultura, la política, refleja lo irracional, rechaza todos los valores. Es muy parecido a todo lo demás, pero bueno, tiene mucho de absurdo, que eso es muy importante. Y absurdo y lo azaroso. Surrealismo, que vemos en el surrealismo, la riqueza del inconsciente, o sea, los sueños. Y eso es todo. Me encanta esta clase, me parece magnífica. Espero que lo hayan entendido y lo hayan disfrutado como yo. Y me preguntan todo lo que quieran saber, que yo con todo gusto les explico, ¿sí? Me gustaría que hagamos trabajos prácticos y trabajemos mucho sobre las vanguardias. Así que de corazón deseo que lo hayan entendido y y que cualquier duda que tengan me lo digan, ¿sí? Ahora sí, me despido y corto la transmisión. Todavía no he aprendido a cortar videos.